Hola, buenas tardes a todos. Tengo el gusto de presentarles al doctor Rubén Abdala, especialista en endocrinología, magíster en osteología y metabolismo de la Universidad del Salvador y coordinador de área de densitometría y staff del IRI. Y en esta tarde nos va a presentar un tema muy interesante, sarcopenia. Adelante. Se ve bien, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias a la sociedad por la invitación. La verdad que para mí es un placer poder compartir con ustedes esta tarde. Y bueno, encontrarme con amigos, conocidos, es un gusto. Quería introducir el tema para que... No pasa, ahí sí. Quería introducir el tema con un caso clínico para que pensemos entre todos y si alguien quiere opinar, bienvenido sea. Es una mujer de 82 años que consulta para una evaluación de la salud ósea al instituto donde formo parte. Tiene como antecedentes ginecobstétricos un embarazo, una fecha de última menstruación a los 42 años, una histerectomía por fibroma uterino de esa edad, como antecedentes patológicos relevantes, una tiroidectomía a los 33 años por bocio multinodular, reemplazo total de cadera derecha a los 73 años, un stent a los 53 años. Esta es la medicación habitual: levotiroxina, bisoprolol, alprazolam, espironolactona, vasotenal, un spray nasal ocasional, me refiere la paciente, y como inductor del sueño el zolpidem. Como hábitos relacionados, actualmente no fuma, pero sí es ex tabaquista durante 30 años, con antecedentes de bronquiectasia. Tiene el antecedente de litiasis renal a los 62 años con una litotricia extracorpórea. Lácteos no consume, tampoco está suplementada con calcio, no realiza actividad física, no toma vitamina D. En ese momento tenía un valor basal de vitamina D de 20 nanogramos mililitros y le habían indicado en ese momento 100.000 unidades cada 3 meses. Solo por 3 dosis, pero después dejó de tomar. Como antecedentes patológicos familiares, su mamá tenía el antecedente de una fractura de cadera a los 78 años, tiene caídas frecuentes, 3 en el último año, refiere que tiene mascotas, tiene 2 caninos en su casa y bueno, que tiene muchas alfombras, les agradaban las alfombras. Estas son preguntas que hacemos casi siempre en el consultorio por el sesgo institucional, por supuesto, donde trabajo, así que siempre buscamos factores extrínsecos que puedan predisponer a las fracturas. En ese momento me trae unos resultados de una densitometría realizado con esta tecnología, 1,65 m, 77 kilos, 72 años. Esta es la basal, la que tenía, una densidad en L1, L4, 1.173 gramos centímetros cuadrados, con un test score de 0.1. No se ven fracturas vertebrales en las imágenes, en las radiografías. El laboratorio solicitado en ese momento, está resaltado en negrita lo que llamaba la atención, una TSH de 7.57 y una calciuria en orina de 81 miligramos en 24 horas para un nivel de creatininuria de 878. No podía en ese momento dosar vitamina D, pero porque ustedes saben bien que las prepagas solamente cubren una anual por año calendario. Sí, en ese momento evaluó las fuerzas de puño por dinamometría de miembro superior o de mano, 14 kilos la primera, 12 kilos, 14 kilos, un sit stand test o una prueba de levantarse y sentarse en una silla de 17 segundos, y una caminata en una superficie plana de 4 metros de 0.6 metros segundo. Aquí les solicito repetir esa densitometría porque tenía una muy antigua de 10 años, la que informa
densidad mineral ósea en L1, L4, 1.216 gramos centímetros cuadrados, con un T-score de 0.2, un TBS de 1290, una densidad en cuello de fémur de 0.707 gramos centímetros cuadrados, con un T-score de menos 2.3, y en cadera total de 0.788, con un T-score de menos 1.8. Dado el contexto de esta paciente, me gustaría escuchar su opinión. ¿Qué piensan con esta paciente en esta situación? Si se les presenta un caso similar, que no tiene riesgo de fractura, que no tiene riesgo de sarcopenia, le harían un control anual sin ningún tratamiento, la tratarían con medicación osteoactiva o ninguna de las anteriores. No sé si alguien quiere comentar, hacer... En el chat pueden escribir lo que les parece. Bueno. En ese momento suplementé con hidroximetilbutirato 3 gramos, con calcio 1000 miligramos como citrato. Le indiqué ejercicio de fortalecimiento muscular y de equilibrio, que es un entrenamiento multicomponente, se le llama aeróbico, entrenamiento de resistencia y equilibrio. 1000 unidades internacionales de vitamina D, aunque no haya tenido ningún valor basal, porque no me cubría la prepaga. Medidas preventivas de caídas, y derivo especialista para para evaluar un síndrome vertiginoso. La paciente no cree oportuno las indicaciones que en ese momento le había dado, no le parecía que, por una opinión de una familiar médica, no le parecía importante hacer ningún tratamiento, por lo tanto ella no regresa a la consulta durante el año 2019, pero sí en marzo del 2020 se fractura la cadera izquierda posterior a una caída de su propia altura. Bueno, como sabemos, la densidad mineral ósea o la densitometría no es el único determinante de una fractura por fragilidad, ¿no? O por una fractura osteoporótica. Si nosotros vemos, les voy a mostrar este estudio de corte, que es el estudio de corte de fracturas osteoporóticas, o SOF, es una corte muy conocida, donde se evaluó mujeres mayores de 65 años. De estas mujeres que habían ingresado en este estudio de corte, el 54% se había fracturado la cadera sin tener osteoporosis, o sea, con un valor de densitometría en rango de osteopenia. ¿Qué quiere decir? Que más de la mitad de las fracturas por fragilidad ocurren en una población que tiene valores densitométricos en rango de osteopenia. Y dentro de los factores de riesgo, ajustados por todas las covariables disponibles, que estaban asociadas a fractura de cadera, eran las caídas en el último año, con una medida de efecto que es un hazard ratio de 1.64, y este es el intervalo de confianza. Quiere decir que tenían 64% mayor riesgo de tener fracturas aquellas mujeres que tenían caídas el año previo. Y la edad también era un factor de riesgo independiente de fracturas por fragilidad. Como podemos ver en el cuadro de la izquierda, la edad mayor a 65 años en mujeres y mayor a 65 años en hombres. La historia de caídas y la historia familiar de fracturas por fragilidad son factores de riesgo independientes de la densidad mineral ósea. Por eso creía en ese momento que esta mujer sí tenía riesgo de fractura, pero sin embargo a ella y a su médico tratante no le parecía oportuno intervenir en ese momento. Y está remarcado aquí en rojo los 3 parámetros o los 3 factores que tenían en ese momento nuestra paciente. Rubén, perdón, ahí no le sumás el haber fumado, porque ahí, por más que no esté fumando ahora, por el efecto
La Sí, sí, bioseparadora. obvio que sí. Por más que, Sí, claro, ahí pero le tenés lo un que, factor más para agregar. claro, lo que marqué en ese momento era lo que presentaba actualmente. Pero exactamente, tienes mucha razón de Claro. que ella era ex tabaquista. Y lo mismo que sucede en mujeres, pasa en hombres de la misma manera. En este estudio de corte, DAS, donde evaluaron hombres y mujeres mayores de 60 años con un seguimiento a 15 años, de 2.216 individuos que ingresaron en el estudio, 1.647 no tenían osteoporosis, o sea, en valores densitométricos que no estaban en rango de osteoporosis. Y de estos 1.647, 326 tuvieron fracturas por fragilidad, 221 mujeres y 105 hombres. Pero estos individuos que entraron en el estudio, que no tenían osteoporosis y que se habían fracturado, tenían como factores de riesgo de independiente la edad, igual que el estudio SOF, también la inestabilidad postural o la alteración en el balance, con un hazard ratio de 1.15, y también, nuevamente, las caídas en el año previo. Aumentaban un 87% el riesgo de fracturas por fragilidad. Eso es para tener en cuenta aquellos factores que muchas veces no estamos acostumbrados a evaluar en el consultorio, y es tan importante como una densitometría o como los marcadores de remodelado óseo. Entonces, en 1989 se utiliza por primera vez el término sarcopenia, para hacer referencia solamente a la pérdida de la masa muscular. O sea, la palabra proviene del griego sar, que es carne, y penia, pérdida. Recién en el año 2010 se introduce el concepto de función muscular, y lo introducen en el Grupo Europeo de Trabajo sobre Sarcopenia. Entonces, introducen la importancia de evaluar tanto la fuerza muscular, la potencia muscular y el rendimiento físico. Y en el año 2016 se introduce a la sarcopenia en la clasificación internacional de enfermedades, o sea, como una entidad independiente. Entonces, en la práctica diaria habitual, nuestra del consultorio, ¿ustedes evalúan siempre la función muscular de los pacientes? ¿Están acostumbrados a hacer pruebitas sencillas de función muscular? ¿O de preguntar las caídas, el impacto de las caídas, la cinética de las caídas? ¿Eso lo hacen siempre? ¿Lo hacen alguna vez? ¿O no están acostumbrados a preguntar? Ahora yo pregunto más que antes. Antes casi ninguna prueba, no hago ninguna prueba. No tengo, pero sí los hago levantar de la silla. Eso sí aprendí. Perfecto. Pero lo de caminar no. Bueno, A veces no lo tengo tan. Dani, No, yo tampoco. bien, A lo sumo ver cómo se levanta de la silla, pero Sí, sí, nada de eso sí. O cómo cuantificar. camina desde que entra al consultorio, cómo camina, si se agarra, si va con bastón. perfecto. Ese tipo de cosas sí. Bien, bueno, la definición actual sobre sarcopenia es un trastorno generalizado, es progresivo y se caracteriza por la pérdida de la masa muscular, y aquí sí introducimos función muscular, fuerza, potencia y rendimiento físico, que se asocia con diversos eventos en salud. La sarcopenia está asociada a caídas, está asociado a fracturas por fragilidad, está asociado a hospitalización, a discapacidad y a mayor mortalidad. Y para entender o para graficar la relevancia que tiene la sarcopenia en este último tiempo, podemos ver cómo incrementaron las publicaciones en esta base de datos que es PubMed Medline durante los últimos años. Desde el 93 al 2015 incrementó aproximadamente un 800% las publicaciones en esta base de datos. Dentro de los factores que se encuentran en la fisiopatogenia, que están involucrados en la fisiopatogenia de la sarcopenia, podemos mencionar el estrés oxidativo, las enfermedades neurodegenerativas,
el desuso, el reposo prolongado, la cama prolongada, enfermedades asociadas, infiltración grasa, factores hormonales, factores nutricionales y factores genéticos. Sabemos que los huesos móviles autorregulan la rigidez de su estructura trabecular y cortical a través de las cargas. Las cargas envían señales mecánicas que son sensadas por los osteocitos y a su vez traducidas a señales bioquímicas, generando una respuesta celular de modelado y remodelado. Pero no solamente la interconexión que tiene el músculo y hueso pasa por las cargas o el efecto gravitacional, sino también hay un mecanismo parácrino directo a través de las mioquinas, como la interleuquina 6, que son liberadas del músculo y tienen acción en el hueso, y la osteocalcina, que es liberada del hueso y tiene acción directamente sobre el músculo. O sea que hay una conexión bidireccional, y por supuesto también regulada por el sistema endocrino, factores nutricionales y el sistema nervioso de la misma manera. Entonces, actualmente hay muchos modelos experimentales que tratan de explicar la interconexión o la comunicación parácrina que existe entre el hueso y el músculo. O sea, no solamente hablamos de un factor biomecánico. En el instituto realizamos un estudio de diseño transversal para evaluar qué pasaba con la masa muscular en aproximadamente 900 individuos, 300 hombres y 800 individuos, 300 hombres y 500 mujeres. Evaluamos la masa muscular apendicular mediante densitometría, o sea, la suma de la masa muscular de los miembros superiores y miembros inferiores, y podemos ver cómo incrementa la masa muscular, alcanzando un pico alrededor de la segunda y tercera década, para luego disminuir. Esto podemos ver en el gráfico superior. Y hasta la séptima, octava década de vida se pierde aproximadamente un 12% de masa muscular esquelética. Y en el gráfico inferior podemos ver cómo el contenido mineral óseo, o sea, la masa ósea, acompaña paralelamente al músculo. O sea, alcanza un pico alrededor de los 20-30 años y luego tiende a disminuir. Y lo mismo pasa con las mujeres. Las mujeres alcanzan un pico de masa muscular apendicular entre la segunda y tercera década de vida, y luego tiende a disminuir hasta la séptima, octava década, aproximadamente un 18% de masa muscular. No se observan grandes saltos como en los hombres, pero es simplemente por las unidades de medición. Pero sí hay una pérdida inclusive más acelerada y más importante que lo que ocurre en hombres. Y acompañando este pico de masa muscular apendicular o esquelética, podemos ver en el gráfico inferior cómo las mujeres también tienen un incremento en el contenido mineral óseo, alcanzando un pico entre la segunda y tercera década de vida, para luego disminuir. ¿Qué queremos mostrar con este trabajo? Que cuando uno no puede estudiar el hueso sin estudiar el músculo, o sea, todo individuo que consulta para una evaluación ósea, para osteoporosis, es importante, aunque sea una prueba muscular, poder realizarla. Van de la mano. Pablo, por toda. Y en este gráfico de dispersión podemos ver a la izquierda cómo la masa magra de todo el cuerpo correlaciona positivamente con el contenido mineral óseo, y cómo la masa muscular de los miembros a la derecha o apendicular también correlaciona positivamente con el contenido mineral óseo. En hombres en azul y también en mujeres en verde. Dentro de los criterios de sarcopenia, ¿cuál considera para ustedes, como médicos tratantes, cuál piensan ustedes que es el más relevante? ¿La masa muscular, la función muscular o ambas por igual? ¿Qué piensan ustedes? Lo que se pierde es la masa muscular con la edad. Y después la función, no sé si es paralelo a la pérdida de la masa, capaz que sí. Solamente, pero no.
En ese caso sería ambos por igual. Hola Doc, ¿cómo Ambos. estás? Bueno, acá desde mi mirada más funcional y biomecánica, creo que pienso en ambos por igual. Voy a mostrar algunos estudios. Este estudio es el estudio Inshanti, dirigido por Laurentani Fulvio, publicado en el año 2003, donde se involucró un total de 1.030 participantes entre 20 y 102 años, hombres y mujeres, y evaluaron la masa muscular mediante área de sección transversal, o sea, tomografía computada, la fuerza de puño mediante dinamometría de miembros superiores, dinamometría de miembros inferiores, extensión de la rodilla, y potencia muscular. Estos 4 parámetros, si estaban 2 desvíos estándar por debajo de una población de referencia de un adulto joven, se definió como sarcopenia. O sea, cualquier parámetro de estos 4 parámetros que estaba por debajo de 2 desvíos estándar, se consideró sarcopénico. Y también en este estudio trataron de evaluar cuál de estos parámetros se relacionaba con mala movilidad en una caminata de 4 metros y 1 kilómetro. ¿Y qué encontraron? En este panel podemos ver 4 gráficos o 4 pendientes. En el gráfico A, en el B y en el C se evalúa función muscular. En el A se evalúa la fuerza. Miren la pendiente de pérdida tanto para hombres y mujeres de la extensión de miembros inferiores. Miren cómo se pierde. Y miren cómo se pierde la fuerza de puño en el gráfico B. También una pendiente de pérdida muy acelerada. Y miren en el panel C, esto es la potencia muscular. Aún más empinada la pérdida, pero sin embargo, en el D es la masa muscular. La masa muscular tiene una relación curvilínea. Parece mantenerse hasta los 50 años, y a partir de los 50 años tiende a disminuir y a perderse. Entonces, la fuerza de miembros superiores y miembros inferiores fueron similares en su relación con la mala movilidad. O sea, los dos predicen mala movilidad, fuerza de puño y fuerza de pierna. Entonces, lo ideal y lo más fácil, lo más conveniente, lo más sencillo para hacer en el consultorio es medir dinamometría de miembros superiores. ¿Por qué? Porque la sarcopenia es una afección generalizada. O sea, afecta piernas, miembros inferiores y también miembros superiores. ¿Y por qué es importante medir fuerza de puño? Ahora les muestro. A partir de los 50 años se estima una pérdida de masa muscular de 1 a 2% anual, mientras que la fuerza muscular es más acelerada, una caída empinada de 1.5 a 5%. Y la potencia muscular, casi el 70% de los mayores de 50 años de este estudio Inshanti tenía 2 desvíos estándar por debajo del valor para un adulto joven, o sea, de la población de referencia. Existen curvas de normalidad para fuerza de puño, tanto para población masculina como para población femenina, en diferentes regiones, en África, en Japón, en Asia, en Europa, pero nosotros actualmente en Argentina no tenemos datos disponibles sobre nuestra normalidad. Utilizamos valores de referencia o valores de corte del grupo de trabajo europeo generalmente, porque es una población más parecida, por así decirlo. La fuerza de puño, o sea, la dinamometría de miembros superiores, predice discapacidad, también predice mortalidad, y también predice fracturas por fragilidad, en mujeres y en hombres. Como podemos ver, en este trabajo es muy conocido, icónico, se llama el Mr. Oz. Es un trabajo que involucra 3 cortes prospectivas, una corte americana, una corte de Suecia y una corte china, donde se evalúan
hombres mayores a 65 años. ¿Qué se observó en esta corte? Que el sit stand, o sea, la prueba de levantarse y sentarse en una silla, independientemente del frax, independientemente de la densidad mineral ósea, e independientemente de las caídas, predicen o están asociados a fracturas osteoporóticas, tanto mayores como fracturas de cadera. Y lo mismo pasa con la velocidad de la marcha, lo mismo pasa con la fuerza de puño, y lo mismo pasa con la masa muscular apendicular. ¿Qué quiere decir? Que cualquier componente de la sarcopenia, tanto la función muscular como la masa muscular, están asociados a fracturas por fragilidad, tanto en hombres como en mujeres. E independientemente de la densidad mineral ósea, independientemente del calculador de riesgo FRAX, e independientemente de las caídas previas. Y para ver cuál definición de sarcopenia estaba más asociada con caídas frecuentes, en este estudio, también del Mr. Oz, o sea, de hombres mayores de 65 años, se puede ver que las definiciones propuestas por el grupo de trabajo europeo, ven que dice EUSOP aquí en el gráfico de tendencia, se puede ver que las definiciones propuestas por EUSOP están asociadas con una medida de efecto, un odds ratio de 2.38 a caídas recurrentes el año previo. ¿Qué quiere decir? Que es muy importante medir la función del músculo y no solamente la masa muscular. Entonces, para definir sarcopenia, hace falta el primer componente, el que se publicó en el 1989, que es la baja masa muscular, pero también el componente que se publicó en el 2010, que es la función muscular: fuerza, potencia y rendimiento físico. En este slide podemos ver a la derecha son los valores de referencia, los puntos de corte propuestos por el grupo de trabajo europeo sobre sarcopenia. La fuerza de puño debería ser mayor a 27 kilos en hombres y mayor a 16 kilos en mujeres. El tiempo que lleva realizar una prueba de sit stand o levantarse y sentarse en una silla durante 5 repeticiones debería ser menor a 15 segundos, tanto para hombres como para mujeres, y el índice de masa muscular esquelética, que es la suma de la masa muscular de brazos y piernas, debería ser mayor a 7 kilogramos metro cuadrado en hombres y mayor a 5.5 kilogramos metro cuadrados en mujeres. Y una velocidad de la marcha de una superficie de 4 metros debería ser mayor a 0,8 metros segundo. Y en el gráfico de la izquierda podemos ver el algoritmo de búsqueda de casos. Cuando viene un paciente a la consulta con una sospecha clínica de sarcopenia, cuando hace referencia a que le cuesta levantarse de una silla o que le necesita los brazos para poder levantarse, le cuesta llevar las bolsas del supermercado, se cae frecuentemente, o tiene un cuestionario SARC-F, que ahora les muestro qué es, mayor o igual a 4 puntos, deberíamos evaluar el primer componente de sarcopenia o de screening, que es la función muscular y precisamente la fuerza de puño. Si la fuerza de puño está disminuida, sospechamos en sarcopenia. Entonces pasamos a medir la masa muscular. Si la fuerza de puño está baja y la masa muscular están bajas, entonces decimos que tenemos una sarcopenia confirmada y pasamos a medir el rendimiento físico. Si además el rendimiento físico está disminuido, decimos que este individuo presenta una sarcopenia severa. Pero si el paciente tiene una baja fuerza de puño con una masa muscular normal, no nos detenemos ahí y descartamos el diagnóstico de sarcopenia, sino vamos a buscar aquellos disparadores o aquellas causas
que puedan desencadenar esta baja función del músculo. Porque esta baja función del músculo, aún teniendo una buena masa muscular, ya es un predictor de fracturas, caídas, mortalidad, morbimortalidad, discapacidad, entre otras cosas. El cuestionario SARC-F es un cuestionario que, si bien no está validado para Sudamérica, tiene una versión en español que está validada en España. Es sencillo, uno evalúa estos 5 componentes: la fuerza, la capacidad para caminar, la capacidad para levantarse de una silla, la capacidad para subir escaleras y las caídas previas. Y le da un puntaje del 0 al 2. Y va sumando cada componente. Si el valor de este cuestionario SARC-F es mayor o igual a 4, decimos que tiene una sospecha de sarcopenia. Tiene poca sensibilidad pero alta especificidad. Y la población que ha sido utilizada para construir el cuestionario SARC-F son estos 3 estudios de corte. La Corte de Salud Afroamericana, la Corte de Baltimore y la encuesta de nutrición y salud, NANES, que es muy conocida, por supuesto todas las conocemos. Estos 3 estudios de corte, estos estudios poblacionales, fueron los utilizados para desarrollar este cuestionario SARC-F. ¿Y qué encontraron? Que en las 3 cortes, cuando tenían un score mayor o igual a 4, tenían un odds ratio para hospitalización de 2.43. O sea, tenían incrementado el riesgo de hospitalización, casi 100%, más del 100%. Tenían una velocidad de la marcha lenta, o sea, tenían incapacidad para trasladarse. También con una medida de efecto de 2.46, o sea, casi más de un 100% de riesgo. También tenían incrementado el riesgo de mortalidad, con un odds ratio de 1.87. La importancia de evaluar la función muscular, sabemos que en el consultorio podemos utilizar un test que se llama batería corta de rendimiento físico. Esta batería corta de rendimiento físico evalúa el balance o el equilibrio, evalúa el sit stand y la caminata. Esos 3 componentes. Ahora les voy a mostrar. En este gráfico, que está resaltado en rojo, podemos ver cuando los 3 componentes están alterados de la batería corta del rendimiento físico, cómo se asocia a limitaciones en la movilidad, casi un hazard ratio de entre 2 y 3, y en el gráfico inferior cómo cuando se ve alterada la batería corta del rendimiento físico, también se asocia a un incremento en el riesgo de mortalidad, y también se relaciona o se asocia con un incremento en el riesgo de hospitalizaciones. O sea, sería importante, además de evaluar el sit stand, que es levantarse y pararse de una silla, evaluar la velocidad de la marcha y el equilibrio en conjunto. La batería corta del rendimiento físico, entonces, se evalúa el balance o equilibrio, evalúa la velocidad de la marcha y evalúa levantarse y sentarse de una silla, que sería equivalente a la fuerza de miembros inferiores, por así decirlo. La prevalencia de sarcopenia varía de acuerdo a los diferentes criterios. Aquellos criterios que son más estrictos, como el del Grupo Europeo de Trabajo sobre Sarcopenia o el proyecto NIH, publicado en el 2014, van a tener menor prevalencia de sarcopenia o menor frecuencia, como podemos ver en este gráfico. Esta es una publicación reciente que hicimos en el instituto, en nuestro grupo, y en el gráfico inferior, que es el gráfico de Venn, cómo se solapan las diferentes definiciones con los diferentes criterios. En nuestra población encontramos una frecuencia de sarcopenia, una prevalencia de sarcopenia de 4%.
y estamos hablando de una población que hace actividad física, que tiene los recursos como para alimentarse bien, entre otros factores. Para evaluar la Rubén, ¿sí? Rubén, una preguntita, ahí me perdí un poco cuando dijiste la prevalencia de sarcopenia del 4%. ¿Era tomando desde los 20 años? No, ¿Cuál era el N perdón, que tenían? perdón, Porque es como que me perdí en tienes razón. Esta es la una población. publicación. Esta es una publicación que hicimos en el 2021. Son 250 mujeres mayores de 60 años que consultaban para evaluación ósea en el instituto, en el IDIM. Bien, 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 bien. Ahora les muestro. ¿Nosotros qué hacemos? Evaluamos la masa muscular mediante densitometría. Se suma la masa muscular de los brazos, como está resaltado en el cuadro inferior. Se suma la masa muscular de las piernas, y a eso se le denomina masa muscular apendicular. Luego se divide por la talla al cuadrado, se ajusta por la altura, y se saca un índice, que es el índice de masa muscular esquelética. En mujeres debería ser mayor a 5.5. Si está por debajo, decimos que está disminuido. Pero además de la masa muscular, evaluamos hand grip, que es la fuerza de puño, como podemos ver en este grafiquito. Cronometramos el tiempo que tardan en realizar una prueba de caminata de 4 metros, y también cronometramos el tiempo en que realizan la prueba de levantarse y sentarse de una silla. Con todos estos parámetros, entonces podemos clasificar a la población si tiene o no tiene sarcopenia. Nosotros evaluamos a estas mujeres mayores de 60 años que consultaban a nuestra institución para evaluación de su salud ósea, y después de firmar el consentimiento informado, de aprobar por el comité de ética, por supuesto, entonces encontramos, de estas 250 mujeres, 10 presentaban sarcopenia, o sea, el 4%. Y de estas 10, 6, o sea, el 60% tenían fracturas vertebrales prevalentes en una radiografía. Es muy diferente a lo que se observa en no sarcopénicas, con una diferencia estadísticamente significativa. Pero además, las mujeres que tenían sarcopenia también tenían mayor frecuencia de caídas recurrentes, 2 o más en el año previo, 60% versus 30%. Y al dividir a estas mujeres entre fracturadas y no fracturadas, aquí no hablamos, olvídense, de sarcopénicas y no sarcopénicas. Aquellas mujeres que tenían fracturas por fragilidad, de esas 250 que encontramos fracturas por fragilidad, la fuerza de puño fue menor, 20 kilos versus 22 kilos, eran más lentas al caminar, 4.65 segundos versus 3.9 segundos, eran más lentas al realizar el sit-stand test o levantarse y sentarse de una silla, y además tenían menor masa muscular en miembros inferiores. La edad, sin embargo, fue similar. Como opciones de tratamiento de la sarcopenia, en la fisiopatogenia de la sarcopenia se ven involucradas diferentes vías de señalización, que es lo que le mostré en uno de los primeros gráficos en la fisiopatogenia. Por lo tanto, el tratamiento ideal debería ir dirigido contra estas diferentes vías. Sin embargo, actualmente solamente contamos con entrenamiento, con ejercicio y adecuada ingesta proteica o suplementos de nutrición oral. Sí, por supuesto, cuando existe una demostrada deficiencia o insuficiencia de vitamina D, deberíamos suplementar adecuadamente. Existen tratamientos que podrían que eran promisorios para tratar la sarcopenia, como la testosterona, la hormona de crecimiento, los secretagogos de hormona de crecimiento, los anticuerpos dirigidos contra la miostatina. La miostatina pertenece a los factores de necrosis, perdón, al factor transformante beta, a la superfamilia, e inhiben el crecimiento de las células musculares. Por lo tanto, se pensaba que si uno desarrollaba, y se desarrollaron, inclusive se estudiaron en fase 2, anticuerpos dirigidos contra la miostatina,
pero sin embargo demostraron aumentar la masa muscular sin aumentar la función de ese músculo. O sea, no aumentaba ni la fuerza, ni la potencia, ni el rendimiento físico. Por lo tanto, no se utilizan o se descartaron para el tratamiento de la sarcopenia. Entonces, las guías recomiendan la actividad física, y dentro de la actividad física recomiendan el entrenamiento de resistencia progresiva como primera línea de tratamiento, con una recomendación fuerte y una moderada calidad de evidencia. Sin embargo, una opinión personal y tal vez compartida, seguro que compartida con mi grupo de trabajo, es probable que los programas de entrenamiento multicomponentes sea el enfoque más eficaz para el objetivo integral del adulto mayor, en comparación solamente con un modo de ejercicio. ¿Por qué? Porque el multicomponente involucra entrenamiento de resistencia, involucra entrenamientos de equilibrio y balance, y por supuesto también involucra entrenamiento aeróbico. Entonces disminuyen las caídas, mejoran las actividades de la vida diaria y aumentan la fuerza y el rendimiento físico. Y con respecto a la ingesta proteica, la suplementación proteica debería ser considerado en cierta población donde se confirma el déficit, o en ciertos grupos de pacientes. La recomendación es condicional y la calidad de evidencia sigue siendo bajita. Y dentro de los suplementos que mayores evidencia tienen, por así decirlo, mayores estudios presentaron, está la leucina, el hidroximetilbutirato y también la creatina. Sin embargo, repito, la calidad de evidencia sigue siendo moderada a baja. Y un mensaje para llevar al hogar: sabemos que las fracturas por fragilidad dependen de la densidad mineral ósea y dependen de la calidad ósea. Son factores de riesgo independientes de las fracturas, pero sin embargo también están la frecuencia de las caídas y el impacto de las caídas. Nosotros podemos mejorar la calidad ósea y la densidad mineral ósea con medicación osteoactiva o fármacos osteoactivos, pero sin embargo no existen fármacos antisarcopénicos que puedan, o anticaídas que disminuyan la frecuencia de las caídas o el impacto de las caídas. Entonces, es un bache que tenemos y debemos considerar, tomar en cuenta. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Rubén, por la presentación. Acá hay preguntas en el grupo, espero que te las lea. El doctor... Para, dos segundos, sí. dos segundos. Así para ver la cara. veo la cara. Bien. El doctor Gómez Lasalle pregunta, ¿la densitometría de masa muscular se hace con el mismo equipo que se usa para densitometría ósea? Sí, doctor. Se utiliza el mismo equipo, que se pide composición corporal, y debería tener ciertas recomendaciones, como ir en ayuno, tratar de no hacer actividad física el día previo, pero se utiliza el mismo equipo con el software de composición corporal. Se suma la masa muscular de miembro superior, la masa muscular de miembros inferiores, y se ajusta por la talla al cuadrado. Y eso te da el índice de masa muscular esquelética. Bien, después Virginia pregunta, ¿qué opinas? Perdón, sobre Sí. esa pregunta, Rubén, ¿eso lo informa directamente el equipo o uno tiene que hacer el cálculo? No, uno lo hace el cálculo manual, Vero. Bien. Lo haces directamente. Igual el equipo, lo bueno es que vos lo puedes programar para que directamente lo configuras al software para que te tire los parámetros y lo hagas el cálculo. Ok, gracias. Bien. No, nada. Después, otra pregunta que figura es, ¿qué opinas? Virginia pregunta, ¿qué opinas del Reversal Sport, metilbutirato, 3 gramos, más calcio y vitamina D? Mira, nosotros hemos hecho experiencia ahora en un estudio con hidroximetilbutirato, calcio y vitamina D, y la verdad que le da complementa al entrenamiento, complementa de manera positiva al entrenamiento. Nosotros encontramos que ayudaba a mejorar la masa y la función muscular. Todavía faltan estudios poblacionales a grandes escalas, pero bueno,
es una de las herramientas que hoy tenemos. Bien. Y otra Rubén, ¿qué pregunta. importancia le das a la nutrición en estos pacientes? Es sumamente importante, Vero. Nosotros, esto es por insistencia el doctor José Sanqueta quería armar una unidad de músculo, hace bastante que viene insistiendo en armar una unidad de músculo en el instituto, porque había una pata floja. Nosotros mirábamos mucho densitometrías, calidad ósea, pero sin embargo muchos pacientes se fracturaban igual. Entonces dejábamos de lado la evaluación de la función muscular y de la masa muscular. Hemos aprendido a trabajar en equipo, tenemos una licenciada en educación física, una profesora de adulto mayor, tenemos kinesiólogo, fisiatra, y también tenemos nutricionista. O sea, la unidad de músculo pasa por un circuito. Bueno, pero eso es un privilegio para vos que trabajás en un centro que pueden tener ese lujo. Coordinar todo. Acá sí, es no te creas, difícil. Vero, escucha, es muy fácil evaluar la función muscular en el consultorio. Explicarle al paciente qué zapatillas usar, qué tacos, que no debe usar tacos, que empecemos a sacar las alfombras, que tenemos que tener Totalmente. agasaderas en el baño. Sí, Lo que pasa sí, es que sí. demanda tiempo. Y Por lamentablemente nosotros, si tenemos algo en contra, es el tiempo, por Totalmente. lo apretado que estamos en el consultorio. Pero sí, Y te cuento así como un dato de color. Nosotros hace un año hicimos unos videos desde la Sociedad de Endocrino que para nuestra población de pacientes, pensando también en prevención de caídas, con un profe de educación física que armó 4 videos que son gratuitos. Si los quieren ver, buscarlos en nuestro Instagram, están, y también lo tenemos en YouTube, nuestro canal. Como para que los pacientes, a veces uno les quiere explicar algún ejercicio, pero bueno, no somos profes nosotros y capaz que el paciente se puede lastimar o enseñarle mal. Así que hicimos 4 videos con varios ejercicios de intensidad gradual, así que si están interesados y los quieren ver y los quieren compartir con sus pacientes, es gratuito y está en nuestras páginas, en redes y en el canal de YouTube, que eso nos pareció sumamente importante. El ejercicio físico, hacerlo en la casa, con las herramientas que tengan, sin necesidad de tener que ir a un gimnasio, pensado justamente en la población mayor. claro, sí, buenísimo eso, Vero. Así que bueno, les Incluso- cuento a todos los participantes que si quieren esos videitos compartirlos o contarle a sus pacientes, están disponibles. Inclusive lo pueden repetir. O sea, pueden repetir los ejercicios. Si de eso se trata, de aprenderlos. Tal cual, así es. Bien, más preguntas en el chat. Dice el doctor Gómez Lasalle, uso de testo en varones no hipogonádicos. Sí, muy buena pregunta. No, hay estudios, ¿sí? Hay ensayos clínicos con testosterona, aumentan la masa muscular. También hay estudios que aumentaron la 1RM, que es la repetición máxima, una repetición máxima, pero no está aprobado para sarcopenia si no está hipogonádico, si no tiene clínica de hipogonadismo. Pero, excelente pregunta. Bien. Angie Melano te felicita, dice excelente presentación Rubén, muy claro como siempre, y consulta, ¿hay alguna actividad física que abarque los 3 puntos que son necesarios para el tratamiento? Sí, el entrenamiento así se llama, entrenamiento multicomponente, o donde abarca los 3 entrenamientos. Las guías recomiendan el entrenamiento de resistencia para la sarcopenia, pero sabemos que cuando nos consultan a nosotros son añosos y no solamente tienen sarcopenia, tienen trastorno del equilibrio, trastorno de la marcha, caídas frecuentes. Entonces no podemos enfocarnos, esta es una opinión personal, no podemos solo enfocarnos en la masa y en la fuerza, dejando otros factores independientes de lado. Entonces el de multicomponente, a mi entender, debería ser el ideal. Bien, y después yo En tengo un una momento se pregunta. recomendaba, Tai Chi para trabajar el equilibrio, Sí, Tai y Chi evitar las tiene, caídas, sí. Tai Chi tiene evidencia científica, hay metaanálisis donde mejoran
el equilibrio y disminuyen las caídas, sí, Así es. exactamente. Bien, yo te hago una pregunta. No sé si el estudio de, digamos, de la masa muscular a través de DEXA sería equivalente también a través de bioimpedanciometría, digamos, lo que hacen los nutricionistas que cuando hacen la medición de composición corporal, o no sería el equivalente. Sí, si uno no cuenta con un densitómetro o se le dificulta por la cobertura, por las prepagas y es otra limitante que tenemos, si la bioimpedancia, si está bien hecha, tienen una correlación de, creo que entre 0,8 y 0,9, o sea, tienen una buena correlación. Ah, bien. El gol estándar por hoy en la práctica es la densitometría. A fines de investigación, la resonancia y la tomografía. Bien, perfecto, gracias. Sí, escúchame, pero yo me acuerdo que Méndez Collado tenía el software para composición corporal, pero me acuerdo que las obras sociales no la autorizaban cuando pedías la composición corporal. No sé cómo será ahora, pero en su momento no lo autorizaban. Ah, bien. Yo vi un par, pero venían ya derivadas con la densitometría hecha de composición corporal, pero en realidad la habían pedido mal porque estaban buscando osteoporosis, o sea, estaban buscando la densidad mineral ósea y pidieron al revés, y llegaron con una densitometría que no, en este caso no me servía a mí para lo que estaba buscando, que era la osteoporosis, pero bueno, nunca la pedí a la de composición corporal. Ahora estoy viendo muchos pacientes que vienen por la Nutri con el InBody, con esa medición de masa muscular y el componente de masa grasa también, es lo que más se ve ahora. Pero sí, creo que sería de buena práctica pedirlo con una buena historia clínica y explicando factores de riesgo y ese tipo de cosas, porque esa sería la idea. Otra pregunta del grupo dice, ¿qué opinas del yoga? En osteoporosis creo que no se recomienda por los movimientos de inclinación hacia adelante y la pérdida de equilibrio que puede generar. Totalmente. Yo estoy de acuerdo con lo que dice. Yo he visto muchas pacientes que vienen con fracturas vertebrales múltiples, que me imagino que algunos de tus colegas también ahí en Tucumán, por la extensión y flexión exagerada de la columna. Entonces, sí, yoga es un ejercicio muy noble para alguien que no tiene osteoporosis severa o que no tiene riesgo incrementado de fracturas, creo que es buenísimo, no lo cuestiono, para nada, es buenísimo. Pero no es un tipo de ejercicio que yo se lo indicaría a alguien que tiene un riesgo de fractura. O sea, que tiene osteoporosis importante. Que tiene aplastamientos vertebrales por la hiperflexión y la reunión de una vértebra sobre otra. Exactamente. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, creo que estamos bien con el tiempo. Sí, 1 hora justita. Bueno, yo quedo a su disposición lo que quieran y para mí es un placer, la verdad que me siento como en casa. Yo extraño mucho Santiago, extraño el norte, así que bueno. Bueno, en Un agosto mimo les es cuento, esto. en agosto vamos a tener a Rubén de nuevo con nosotros acá en un Ateneo, en un simposio presencial, así que vamos a seguir charlando sobre este tema y otros temas más de osteología. Así que ahí nos volvemos a encontrar, Rubén. Si Dios quiere. Excelente presentación. Sí. Gracias a todos y seguimos viendo el programa, ¿no? Para agosto, organizando Por ahí con la supuesto. doctora Ana, con vos. Sí. Ahí Bueno. estamos. Bueno, muchas